¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. He visto que hay muchísima gente que da toda la importancia al tamaño de las hojas, incluso priorizando el tamaño de la hoja a la salud de la planta o priorizando las hojas pequeñas a la formación. Veréis, evidentemente el tamaño de la hoja depende, o que las hojas sean pequeñas, depende también en parte de la cantidad de sol que reciban y de la cantidad de nitrógeno o de abonos, el tipo de abonos y demás. No obstante, lo que más afecta al tamaño de la hoja es bueno, el estado de formación en el que esté el árbol. Yo no presto mayor atención al tamaño de la hoja, no hago prácticamente nada para reducir el tamaño de las hojas. Veréis. Bueno, sí, primero quería comentaros ese problema. Mirad, este árbol está haciendo hojas muy grandes. A ver si me lo enfocas. Bueno, es normal, está en un estado de formación absolutamente inicial. Y bueno, lo que necesita la formación de este bonsái ahora mismo es pues tirar ramas largas, ramas de sacrificio para cerrar cicatrices, para engrosar el tronco, para engrosar el nebari y bueno, formarse. El tamaño de la hoja no es relevante en absoluto. He visto hay gente que dicen que no, desde el principio, desde semilla, que hay que ir defoliándolo muchísimo para que no llegue a aumentar nunca el tamaño de la hoja, porque luego reducirlo es muy difícil. No, eso es una gilipollez, es una falacia. No es así. Un árbol va a reducir la hoja por diversas razones que nada tienen que ver con que lo lleve reduciendo desde hace mucho tiempo. Los árboles de forma natural van a hacer un tamaño de la hoja concreto, su tamaño máximo natural, siempre que estén bien cultivados. Como veis, este arce tiene algunas hojas enormes. Si bien seguramente en la naturaleza al final sean un poco más pequeñas, o más o menos serán así, ¿no? Y el árbol siempre va a tender a hacer ese tipo de hojas. Tú, aunque tengas un árbol que tenga la hoja muy pequeña, si le permites que se desarrolle a sus anchas, lo que va a hacer es 2 o 3 ramas enormes y las hojas grandes en esas ramas, las demás las va a secar. Vale. ¿De qué depende principalmente el tamaño de la hoja y por qué no le presto atención? El tamaño de la hoja depende de que tenga una ramificación fina, abundante, sana y unos vigores bien equilibrados, que tengan el mismo vigor cada yema. La planta tiene un sistema de raíces, lo mejor, más sano y mejor posible, pero siempre está contenido y limitado en un contenedor más bien pequeño. Entonces, la superficie foliar que puede desarrollar es limitada. De forma natural, como he dicho, la planta va a tender a hacer esa superficie foliar en 4 o 5 hojas, o yo que sé, o 20 o 30. Sin embargo, eso sería si no controlamos los vigores y dejamos que adquiera 1 o 2 ramas, o 4 o 5 ramas, todo el vigor. Entonces pasaría eso. Sin embargo, si nos esforzamos y hacemos técnicas para que el vigor se reparta entre todas las yemas y que tenga muchísimas yemas bien repartidas, bien organizadas, en ese caso, esa superficie foliar que puede desarrollar ese sistema radicular lo va a repartir entre todas esas yemas, entre todas esas hojas, y por lo tanto va a hacer las hojas mucho más pequeñas. Esa es la clave. Luego, evidentemente, cuando defolias, lo que estás consiguiendo primero es tiene un cierto efecto de equilibrar los vigores, un defoliado, y luego la segunda brotación, o sea, la primera brotación es esta, de primavera, y la segunda brotación, que sería en un defoliado, tiene menos vigor, y como tiene menos vigor y está repartido, pues las yemas pues darán lugar a hojas más pequeñas. No obstante, mi forma de ver el bonsái, mi forma de hacerlo, no tiene nada que ver con intentar buscar la hoja más pequeña, sino con buscar la ramificación más fina, los vigores más equilibrados posibles, y si hago un defoliado es para conseguir aún más ramificación, aún más fina, para poder mantenerla fina, para poder mantener los vigores equilibrados y demás. Entonces, es eso.
Si quito alguna hoja grande es porque molesta en la luz a otras yemas y porque pues evita o fomenta que haya desequilibrios en el vigor. Llegado a un nivel de ramificación fina, es necesario quitar algunas hojas, por ejemplo una de cada dos, y reducir mucho la masa foliar, porque es la única forma de que pueda mantener tantas yemas sin que se ahoguen unas con otras. Al final, el tamaño de la hoja es un todo que se consigue solo, y es la formación lo que prima, la formación de la ramificación fina, delicada, abundante, y los vigores equilibrados lo que prima sobre todo, y lo que al final consigue esa ramificación, esa hoja fina. Entonces eso quería comentaros, que no os obcequéis, no os ceguéis con conseguir la hoja más pequeña, sino priorizar siempre la salud y la formación del árbol, ¿vale? Un árbol que está en etapas muy tempranas de formación, pues no importa que la hoja sea un poco grande, más allá de que pueda molestar a alguna yema en particular o lo que sea. Y cuando un árbol está ya muy bien formado, pues la hoja la va a hacer más pequeña, es normal, no hay que prestarle mayor atención. Bueno, eso, le iba a quitar algunas hojas a este particularmente. Bueno, tiene zonas que las hojas tapan mucho a otras hojas y demás, y en estos estadios de formación conviene eliminar bastantes hojas para fomentar que se mantenga las yemas interiores, la ramificación fina, la ramificación más fina. Entonces, sobre todo las hojas más grandes, pero casi una de cada dos van fuera. Ya he estado quitando bastantes. También conviene en este caso y siempre tratar de dejar más hojas a las ramas que menos vigor tienen y menos a las que más vigor tienen. Y en este caso también hasta se puede pinzar un poquito. Esta ya le había quitado una hoja, pero veo que tiene yemas más atrás y que aquí esta rama se va un poco en largo, entonces, y esta igual se va un poco en largo, entonces me conviene llevarla para atrás. En fin. Pues eso, aquí hay mucha masificación de hojas, entonces conviene reducir para que entre la luz, la brisa y haya mayor salud en estas yemas. Bueno, y así queda. Me está costando muchísimo que tome vigor esta primera rama, pero muchísimo. Se me rompió el año pasado una yema de ahí y bueno, se está notando ese problema, que retomar el vigor de esa rama me cuesta. Bueno, en este caso le acorté el ápice, entonces le falta por aquí desarrollarse todo esto y evidentemente esta primera rama. Y esta segunda creo que está demasiado potente. Bueno, hay que ir manteniendo y mejorando la forma. Este otro está recién trasplantado, está trasplantado de este año, entonces bueno, tampoco hay que darle tanta caña. En este caso ya es un árbol un poco más maduro y una cosa muy importante es tratar de mantener los vigores, y de las ramas que tengan poco vigor, que estén brotando más tarde, que se notan más débiles, hay que darles más cariño, dejarles tirar más a su aire. Y también la primera rama necesita vigor, necesita crecer. Entonces, bueno, eso son cosas que hay que tener en cuenta. Si veis, la hoja es bastante más pequeña y nada, pues eso.
no le presto mayor atención al tamaño de la hoja. No voy a defoliar este año este árbol porque está trasplantado de este año. Hay que garantizar siempre los vigores y hay que ir con tiento en ese respecto. Este otro tiene mucha masa foliar en algunas zonas, las cuales está tapando mucho la luz. Meant to be.